Buenos días, soy Don Jaf. Continuamos nuestra oración siguiendo el Evangelio de San Marcos para escuchar a Jesús hoy que nos llama y nos envía a transmitir la fe y la vida cristiana en el mundo de hoy. La meditación se titula Jesús necesita gente como tú. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Creo que estás aquí. Creo que me ves, que me oyes, que me hablas, que tienes, como siempre, tantas cosas que decirme y yo te quiero escuchar en mi oración. Empezamos también, como tenemos ya costumbre cuando hacemos oración con el Evangelio, leyendo el pasaje de San Marcos, del capítulo 6 de San Marcos, que meditamos hoy. Llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si en un lugar no os reciben, ni os escuchan, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Jesús, a veces pienso en cómo ha llegado la fe y tu mensaje desde hace 2000 años hasta mí. Me gustaría conocer a esas personas que han ido hablando de ti a lo largo de la historia. ¿Os imagináis cómo se transmitía la fe allá por el siglo X, cuando media España estaba dominada por los musulmanes, o en el siglo XVI, cuando la fe cristiana llega a América? Bueno, así una generación tras otra hasta llegar a nosotros. Lógicamente, esa transmisión no ha sido como una línea recta, ¿no? de una persona a otra y así sucesivamente, ¿no? Pienso que se parece más a una red, donde unos conectan con otros y esos con otros, y así poco a poco se va extendiendo esa red a través de muchos nudos, a muchos sitios, a más y más gente. Jesús, ahora en la oración me gustaría agradecer a todos los que han sido instrumentos tuyos para que haya llegado tu mensaje hasta mí ahora. A lo largo de estos siglos, ¿no? Cuántas historias, cuántas dificultades, cuántos milagros, cuánta gente sencilla que ha ido hablando de ti unos a otros. Jesús, volvemos al Evangelio que estamos meditando hoy. Es una escena muy sencilla. Tú llamas a los apóstoles y los envías a hablar de ti, de lo que te han escuchado, de lo que han vivido contigo. Y no tenían que hablar de teorías complicadas o de cosas difíciles de explicar o de demostrar, sino de lo que estaba siendo su vida contigo, Jesús. Jesús, me gusta pensar ahora también en mi oración cómo el origen de la fe que ha llegado hasta mí está precisamente en aquel momento en que tú enviaste a los apóstoles. Y pensar que esa red de transmisión de la fe se pudo empezar a tejer precisamente y justamente ahí, en ese momento, en ese envío tuyo de aquellos 12 apóstoles. ¿Os imagináis que pudiésemos tener la certeza de que fue así? Y no lo sabemos, pero realmente sería muy emocionante, ¿no? Pensar que yo tengo que ver con eso que estoy leyendo ahora y meditando en el Evangelio, en ese pasaje del Evangelio. Bien, ya digo que no sabemos si la fe que ha llegado a nosotros conecta exactamente con ese momento, pero lo que sí sabemos es que de una forma u otra conectamos con Jesús a través de una gran red de transmisión de la fe.
Jesús, la conclusión de estos pensamientos es que tú nos sigues llamando y enviando a mí, a cada uno de los que me escucháis. Tenemos que sentirnos llamados y enviados, porque Jesús necesita gente como tú. No necesita especialistas de la evangelización, sino gente como tú. Lo importante no es tu capacidad, lo que tú eres capaz de hacer. Lo importante es que Jesús te llama y te envía. Cuando Jesús envía a los 12, en este pasaje del Evangelio que estamos considerando hoy, lo que les manda no es hacer un máster, ¿no? Ni tenían que tener experiencia en cómo se anuncia el reino de Dios. Los apóstoles lo que hacen es sencillamente hablar de lo que han visto y de lo que te han visto a ti, Señor, de lo que te han escuchado y de lo que ellos poco a poco van intentando hacer vida propia, de cómo intentan vivir las enseñanzas del Maestro. Ciertamente no eran perfectos, tenían muchos defectos, miserias, hacían cosas mal, pero la fuerza que tenían, la fuerza de la transmisión de la fe está ahí, ¿no? En escuchar a Jesús y en intentar vivir el mensaje que el Señor nos transmite, nos comunica. Jesús, cuando te escuchamos ahora en la oración y te escuchamos que nos necesitas, que nos llamas, que nos envías, ¿cómo reaccionamos? Quizá hay gente que piensa que el Señor nos llama a los apóstoles a hacer apostolado. Y no es así, el apostolado no es una tarea. Jesús nos llama a ser apóstoles, que es distinto. Le digo, la transmisión de la fe no es una especie de trabajo, de tarea, algo a lo que dedicamos un tiempo, sino que es nuestra propia vida. Desde que nos levantamos, mientras preparamos el desayuno o vamos al trabajo, somos apóstoles. Cuando estamos horas delante de un ordenador trabajando, somos apóstoles. Cuando jugamos con los niños, somos apóstoles. Y cuando damos un paseo o hacemos deporte, somos apóstoles. Jesús, te pido que nos des a todos esa mente apostólica, que nos sintamos siempre como un nudo de esa gran red de transmisión de la fe y de la vida cristiana, que sepamos pensar en esas 3, 4 o 6 personas que tenemos alrededor y que los podemos ayudar a conectar con Jesús, de modo que ellos también conecten a otros, y esa red poco a poco se vaya extendiendo. Y lo que no podemos hacer es escondernos. Eso es lo que pretende el demonio, que seamos cristianos camuflados, mimetizados en el ambiente, o cristianos quejosos. Jesús, volvemos al Evangelio y a las indicaciones que tú le das a los apóstoles. Les dices que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. ¿Qué quiere decir eso hoy en día? ¿Qué me estás diciendo a mí hoy en la oración? Me parece que Jesús nos dice que la transmisión de la fe no es cuestión de tener medios o de saber hacer campañas de marketing. Jesús no se anuncia con un mensaje de 2 por 1 o de rebajas para entrar en el cielo. La fe cristiana se transmite de otra manera. Se transmite con la vida. ¿Y cuántas veces hemos oído que Fray Ejemplo es el mejor predicador? Se transmite con la confidencia de un amigo, con la sugerencia oportuna, con cariño. ¿Os habéis fijado en las palabras que acabo de utilizar? Vida, confidencia, sugerencia, cariño. El secreto para transmitir la fe tiene mucho que ver con estas cosas. Todas son muy sencillas, muy naturales, muy propias de la vida normal de la gente de la calle, de la gente como nosotros.
Todos somos apóstoles, todos estamos llamados a transmitir la fe. Jesús, ¿cuál es el mensaje que tenemos que transmitir con esos medios que os acabo de recordar, con el ejemplo, el cariño, con la confidencia de amigo? Aquí nos encontramos con otra de las maravillas de la fe cristiana. El mensaje se resume en una palabra, en una sola palabra. La palabra, lo sabéis bien, es Jesús. Cuando Dios quiere revelarse al mundo, lo que hace es encarnar su palabra. El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Rezamos en el Ángelus y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra de Dios, esa palabra enviada al mundo, esa palabra que nosotros escuchamos, esa palabra a la que le podemos poner voz, le podemos poner cara, gestos, ¿no? Jesús es Dios que habla al mundo. Y lo que tenemos que hacer es hablar de Jesús para que la gente lo conozca, para que se sienta atraída por él, para que lo vaya conociendo poco a poco, de manera que surja el amor a Jesús, el amor a Dios, y ese amor vaya creciendo poco a poco. Y la conclusión es que cada uno tenemos que pensar qué quiere decir todo esto para nosotros. A lo mejor tenemos que poner más medios para conocer mejor a Jesús, para tratarle más, para rezar más con él. O a lo mejor tenemos que predicar más con el ejemplo, o hablar con naturalidad de lo que intentamos vivir. Cada uno lo tenemos que pensar. En fin, lo que no podemos hacer es quedarnos pasivos. Antes de acabar, quería añadir una pequeña consideración que nos abre la puerta a todo otro tema muy bonito y muy profundo, que seguro que saldrá más veces en la oración, y que puede ser también ahora como una tarea para que cada uno la vayamos haciendo, la vayamos pensando. Bueno, se trata de rezar y pensar que ser apóstoles de Jesús quiere decir ser apóstoles del amor. Jesús es la palabra de Dios encarnada y esa palabra de lo que nos habla es de un Dios que es amor, que nos ama con locura. Por eso tenemos que ser apóstoles del amor. Miramos a la Virgen, María, Reina de los Apóstoles. Te pido para todos los cristianos, para mí, para todos los que me escuchan, que nos sintamos llamados y enviados por el Señor a seguir tejiendo esa red maravillosa de la transmisión de la fe y de la vida cristiana. Que Dios os bendiga.